Tengan ustedes, hermanos, muy buenas noches. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno tener este tiempo para poder juntos meditar en la palabra de nuestro buen Dios, a quien siempre sea la gloria, la alabanza por toda la eternidad. Estamos estudiando. Hoy tenemos el estudio bíblico y vamos al libro de Éxodo capítulo 18, 8 al 12. El libro de Éxodo capítulo 18, versículos del 8 al 12. Dice la palabra de Dios. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: Bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en todos los que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Oremos, por favor. Amado Padre, glorioso Señor, Creador del cielo y la tierra, permítanos, Padre, gozarnos en tu palabra, entender tus caminos, para poder deleitarnos de tu presencia. Que en esta mañana, Señor, nos hables, Señor, y en esta noche, Padre, cuando tu pueblo escuche tu palabra, puedan, Señor, recibir el mensaje de tu palabra y nos ayudes, Señor, a crecer en la bondad tuya. Habla a tu pueblo, Señor, vivifícanos con tu palabra y úsame, Padre, como un instrumento para que la palabra tuya corra a través de mi boca y pueda expresarla, Señor, según la sabiduría que tú das. Bendíganos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, estamos estudiando la gracia de un testimonio, la gracia de un testimonio. Como le decía anteriormente, hermanos, el testimonio que uno da de nuestra fe y del poder de Dios puede hacer la diferencia en una vida. La única manera de que el evangelio sea expandido es a través del testimonio de una persona que conoce a Dios. El primer testimonio que damos es el testimonio de lo que ha sucedido en nuestra vida y cómo Dios ha hecho esa obra en nuestra vida. Cuando una persona empieza a dar testimonio de su fe, ese es, hermanos, el que tiene, como dice, el más peso, tiene más peso que cualquier cosa que podamos decir o entender, porque lo que ha sucedido en tu vida es un testimonio maravilloso. Muchas veces la excusa de los hombres es que yo no conozco bien las escrituras o no conozco bien la palabra, y entonces me va a ser difícil testificar el plan de Dios para la salvación. Pero, hermano, antes que usted pueda presentar los caminos de Dios bíblicamente, lo primero que la persona va a ver no es la letra, verá tu vida. El testimonio de tu vida, el testimonio de lo que tú vives o eres, ese es el testimonio que Dios, como dice, reconoce, y ese es el testimonio que debemos dar. Aparte de lo que yo pueda decir, mi vida debe dar testimonio de mi fe. La palabra de Dios dice que Moisés le dio un testimonio a su suegro Jetro. Y hoy vamos a ver cuál es el resultado de un testimonio. ¿Qué bendición trae detrás de un testimonio? Cuando el pastor Alberto González me testificó la palabra de Dios, nunca de seguro nadie pensó lo que mi vida podría significar en el futuro. Pero sabes, ese día que él me dio testimonio del amor de Dios para mi vida,
hermanos, en verdad mi vida empezó a tener un giro de 360 grados. Mi vida empezó a tener cambios y mi vida empezó, como dice, a querer hacer la voluntad de Dios, a querer agradar a ese Dios, porque el día que el Señor me salvó, hermanos, en verdad fue una experiencia hermosa, porque Dios me mostró mi condición y Él me dio vida nueva en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que Jetro le cuenta, y dice aquí en el versículo 8, hermanos, dice en el versículo 8, 18, dice, capítulo 18, 8 dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. La Biblia dice que 4 cosas le contó Moisés a su suegro Jetro. Número 1, le contó sobre Faraón. Esta historia que él le presenta no era una historia contada por los hombres. Era una historia que él mismo vivió y tuvo la oportunidad de tener un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho por él. Puedo imaginar que, hermanos, cuando Moisés le da testimonio a Jetro, su suegro, le empieza a contar las 9 veces que él, tuvo audiencia con él se comunicó con él, lo vio cara a cara. Solo en la última plaga ya nunca más Faraón vio la cara de Moisés. Y puede usted imaginarse este testimonio que le da Moisés a su suegro, donde le dice: Faraón era así, era un hombre duro de corazón, era un hombre muy orgulloso, muy arrogante, muy soberbio. Este hombre no quería soltar al pueblo de Dios. Y sabes, Dios tuvo que usar las plagas de Egipto, estas plagas, y empezó Moisés a contarle cada plaga, cómo las plagas empezó a afectar al pueblo egipcio y cómo en el pueblo de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, no sucedía lo que estaba pasando en Egipto. Y puedo imaginar que cuando él le contaba sobre cada plaga, la plaga del ganado, la plaga del granizo, la plaga de la sangre, la plaga de las ranas, de las langostas, hermanos, la plaga de las tinieblas, la plaga de la muerte de los primogénitos. Puedes imaginar el testimonio que le está dando Moisés ahora a Jetro, su suegro, y Jetro está recibiendo un testimonio de primera mano, aquel que es el caudillo, el líder, aquel que sabe, porque él lo ha vivido, porque él ha estado ahí, él ha visto en persona la obra de Dios, el milagro de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la omnisciencia de Dios. Él pudo ver. Te puedes imaginar que ahora empieza a contarle y le dice algo más. Cuando vino la 10ª plaga, o sea, la plaga número 10, Jetro, suegro, ¿sabes qué sucedió? Dios quitó la vida de todo primogénito de Egipto, tanto de hombres como de animales. Era un luto, como dice, nacional. Todos lloraban porque en cada casa donde había un hijo, había un primogénito, el primer hijo, todos murieron hasta el primogénito del faraón. Y ese ángel de la muerte que vino y mató no sucedió, porque el Señor nos dijo que pintemos nuestros dinteles con la sangre. Esa sangre significaba que había un inocente que pagó el precio para que nos librara de la condenación. Y puedo imaginar que ahora Jetro está recibiendo un testimonio de Moisés diciéndole: ¿sabes qué, Jetro? ¿Sabes qué, mi suegro Jetro? Esa sangre que nosotros hemos puesto en nuestros dinteles para que el ángel de la muerte no venga y nos quite la vida. ¿Sabes qué sucedió? ¿Sabes por qué sucedió? Era una señal, es una sombra de que el verdadero Cordero, Cristo Jesús, el Salvador que vendrá un día,
ese cordero también derramará su sangre, y bajo esa sangre todo aquel que venga a Jesús y se lave con la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, entonces esa persona tendrá salvación, tendrá perdón, tendrá liberación. Jetro en ese momento queda impresionado del simbolismo que hay ahí. Y entonces ahora Moisés le cuenta y le dice: también quiero contarte algo más. Cuando ya viene la última plaga, el faraón nos botó y todo el pueblo de Egipto nos dijo: váyanse, váyanse. ¿Y sabes qué? Dios hizo algo más. Hizo que nosotros hallemos gracia delante de todos los egipcios, y todo lo que nosotros le pedíamos a los egipcios nos daban alhajas, joyas, cosas que nosotros le pedíamos, todo podíamos llevarnos, y hemos despojado a Egipto. No quedó nada con ellos, nosotros nos llevamos. Los egipcios tenían miedo y decían: mejor váyanse, y toma, y nos daban lo que nosotros queríamos. Era como si en ese tiempo nos pagó el tiempo de servicio de lo que nosotros le servimos esos 400 años. Hermanos, entonces Jetro ya está maravillado de lo que está contándole, hermanos, Moisés. Qué conversación más larga esta historia que le está contando. Pero no solo eso, ahora salimos y millones de personas salimos, Jetro. ¿Y sabes qué? Cuando estamos ya 3 días de camino, estamos lejos, Jetro, ¿sabes qué? Hay un mar y no podíamos pasar. Y entonces los egipcios nos seguían ahora y querían que nosotros volvamos. Y vino con todo su ejército, toda su caballería y todos los carros que tenía para hacernos volver, porque no solo salimos nosotros, sino mucha gente que estaba esclavizada en Egipto también salió. Jetro estaba, como dice, ¿verdad?, impresionado por lo que le decía. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Cuenta. ¿Qué está sucediendo? Le dice: mira, mi suegro Jetro, cuando estábamos en el mar, todos empezaron a desesperarse y decían: ahora están viniendo los egipcios, vamos a morir. ¿Y sabes qué? Dios hace algo grande, maravilloso. ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo agarró? ¿Le dio ala para volar? ¿Cómo pasaron el mar? Porque es imposible pasar por el mar. ¿Qué hizo? Cuéntame. Yo puedo imaginar Jetro que estaba pues impresionado por todo lo que está oyendo, hermanos. Y entonces le dice: levanté mi vara y el Señor me dijo que tocar esas aguas, y esas aguas se dividieron en 2. Y hermano, y toda esa noche un viento secó la parte por donde nosotros vamos a andar, y el lugar donde estaba agua estaba seco, y nosotros pasamos en seco. Todo el pueblo, el mar se abrió para que nosotros podamos pasar. No lo puedo creer. Jetro está diciendo: no lo puedo creer que un mar se ha abierto. Así es, mi querido suegro Jetro, el mar se abrió. Pero cuando nosotros estábamos pasando, llegaron los egipcios y ellos también entraron al mar. Cuando estaba abierto, todos empezaron a seguirnos, y la nube de fuego que nos protegía, Él estaba ahí protegiéndonos hasta que nosotros lleguemos al otro lado. Y cuando nosotros hemos pasado al otro lado, entonces, ¿sabes qué sucedió? Las aguas volvieron, y todo ese ejército poderoso, con sus carros, con sus caballos, todos murieron ahogados por las aguas. Jetro en ese momento de seguro ya estaba pues tan, como dicen, motivado de ver la maravilla de Dios. A veces ni los hijos de Dios se admiran de las cosas grandes que Dios hace, pero Jetro estaba maravillado de lo que Dios había hecho. Y entonces le dice: ¿sabes qué? También quiero contarte algo. Después que pasamos el Mar Rojo, empezamos a cantar, a alabar a Dios.
todos estábamos gozosos, alegres, regocijando, alabando, alabanzas a Dios. Pero sabes, ahora empieza nuestra travesía en este desierto. Y sabes que 3 días después, Jetro, no había agua. Y cuando encontramos agua, entonces nos alegrábamos. Pero ¿sabes qué sucedió? Eran aguas amargas. Eran aguas amargas. Y la gente empezó a murmurar. La gente incluso me quiso apedrear. La gente quería matarme porque decía, ahora, ¿de qué vamos a beber? No hay agua. ¿Para qué nos has traído a ese desierto? En verdad, en ese momento era la tensión, la presión más grande que yo tenía, porque en verdad no había agua y en un desierto todos necesitaban tomar agua y no había agua. El único agua que había eran las aguas amargas. Entonces yo clamé a Dios. ¿Y sabes qué, Jetro? Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo solucionaron el problema? Dios me mostró un árbol. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Dios me mostró un árbol y ese árbol, me dijo el Señor, agarra ese árbol y mételo a esas aguas. ¿Y sabes qué sucedió, Jetro? Las aguas se volvieron dulces. Las aguas se volvieron dulces. Cuando yo voy a la selva, esa agua, hermanos, de los riachuelos, donde pasan ciertas aguas, hermanos, son aguas dulces. Y entonces dice, el agua fue dulce y todo el pueblo bebió de esa agua. Todos estaban felices, contentos, porque Dios les dio sanidad a esa agua. Y ahí conocimos al Dios que hace maravillas, que aún las aguas amargas fueron sanadas por Dios. Wow, Jetro estaba, hermanos, en verdad impresionado por las cosas grandes que estaba sucediendo. Pero, ¿sabes? Le dice algo más a, hermanos, la gente volvió a murmurar, Jetro, ¿sí? ¿Y ahora de qué? La gente decía, ¿qué van a comer? Y, ¿sabes? Dios nos da el pan del cielo. ¿Qué es eso? El maná. ¿El maná? ¿Cómo es eso? Ah, son como hojuelas de miel. Esto Dios nos dio para que nos alimentemos todos los días. Y cada persona diario va a recoger la cantidad que necesita y con ello Dios nos alimenta, nos nutre. Ese maná tiene todos los nutrientes, las vitaminas que necesita nuestro cuerpo para andar en este desierto. Ese es el maná de Dios. Pero también, ¿sabes qué, Jetro? También el pueblo en ese momento algo sucede. También piden carne. Y sabes, Dios nos da un alimento nunca antes visto. ¿Así? ¿Qué hizo? ¿De dónde sacó tanto alimento para tanta gente? Le dice. Ah, Dios por un recio viento trajo codornices. Un día de camino a mi mano derecha, un día de camino a mi mano izquierda, casi 90 centímetros de altura. Había codornices, todos agarraban, verías cómo todos corrían, se agarraban, lo llevaban, lo cortaban, lo ponían para secar, para tener comida. Dios había provisto comida para todo el pueblo. Lo que era imposible estaba sucediendo. Todos teníamos comida, Jetro. Puedo imaginar las lágrimas de Moisés al ver que su Dios está proveyendo comida para su pueblo. ¡Qué maravilloso! Y entonces le dice, esto es algo grande. Jetro, Dios nos da alimento. Un día de camino a la derecha, un día de camino a la izquierda y 90 centímetros de altura. Todos tenían para comer, todos, pero algo quiero decirte. El pueblo pecó contra Dios porque dijo, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Podrá alimentarnos aquí? ¿Por qué nos trajo Dios aquí para morir? Mejor sería morir en Egipto. Y el pueblo pecó. Y cuando la gente estaba comiendo ello, Dios trajo mortandad y muchos murieron
porque pecaron contra Dios, porque tentaron a Dios, porque dijeron que Dios no podía ayudarlos. Wow, Jetro, yo sé, de seguro Jetro estaba tan maravillado de lo que Dios ha hecho. Ahora te quiero contar, mi querido suegro Jetro, Dios nos manda que caminemos en el desierto y otra vez no tenemos agua. No hay agua, no tenemos agua. Y sabes, ahora Dios me dice a mí, el pueblo empieza a murmurar, a criticar, también me quieren apedrear porque no hay agua. Y sabes, sucede algo. Dios me dice, Moisés, habla a la roca y la roca dará agua. ¿Te puedes imaginar, suegro? ¿Te puedes imaginar, suegro? Dios me dice, habla a la roca. Pero sabes, yo no hablé a la roca. Yo golpeé a la roca y todavía 2 veces le golpeé y salió agua. Y toda la gente empezó a tener agua de la roca. ¿Te puedes imaginar, suegro? De la roca. La roca les estaba dando agua a toda esa multitud. Pero quiero decirte una cosa. Yo pequé ese día. Yo pequé ese día porque yo no le glorifiqué a Dios. Dios me dijo, habla. Y eso lo revela en Números, hermanos, en el libro de Números nos cuenta más ampliado la historia, que Dios no le había dicho que golpee, Dios le había dicho que hable la roca. Y entonces Moisés golpeó 2 veces, enojado por el pueblo, y había pecado, y sabemos que eso también, hermanos, le costó a él de que él tampoco entre a la tierra prometida. Dios solo le permite ver desde una cumbre la tierra que Dios ha prometido, pero Moisés tampoco entra porque él no había obedecido a Dios en ese momento. Para darnos cuenta la gravedad, hermano, es que cuando pecamos contra Dios y le quitamos la gloria, es grave pecar contra Dios. Y entonces Jetro le dice, pero Moisés, ¿tan grave es ese pecado? Sí, Dios también a mí me castigó por ello que sucederá en el futuro. Ahora le dice, pero ¿sabes qué, mi querido Jetro? Empezamos a caminar y ahora los de Amalek por la retaguardia nos atacan. A los más débiles, a los que estaban cansados, los agarra, y en ese momento murieron varios de nuestros compañeros. ¿Y sabes qué? Empezamos una guerra con los de Amalek. Es nuestra primera guerra, nuestra primera batalla. Jetro, sí, todavía nosotros no estábamos entrenados para la guerra como debe ser, pero esta es nuestra primera batalla. ¿Y sabes qué? Yo me subí a la cumbre y cuando yo levantaba mis manos, el pueblo de Israel ganaba. Y cuando yo bajaba mis manos, el pueblo de Israel perdía la batalla. Y entonces mis manos se cansaban de tenerlo arriba, y entonces mis manos bajaban y el pueblo estaba perdiendo la batalla. Y entonces Aarón y Hur, 2 hombres de Dios, me pusieron una piedra y yo me senté, y entonces mis manos se fortalecieron, pero aún así no aguantaba, ya me cansaba. Entonces Aarón agarró mi brazo izquierdo y Hur agarró mi brazo derecho y lo mantuvieron arriba, y con la ayuda de él prevalecimos y ganamos la batalla. Amalek, Dios nos dio la victoria. Jetro se quedó maravillado. ¡Qué testimonio, hermano! Eso es lo que tenemos que hacer. Contar lo que Dios ha hecho, contar cómo Dios ha obrado en nuestra vida, contar cómo Dios hace su obra, contar cómo Dios nos bendice y nos utiliza como un instrumento. Y puedo decir, Moisés, en este momento, Jetro, Dios hizo grandes cosas, nos dio victoria, nuestra primera batalla, y hemos ganado esa batalla. Y entonces ahora vemos que una vez que Moisés le cuenta esta historia,
Yo por factor tiempo no los puedo detallar cada cosa de cómo le puede haber contado. Pero quiero decirles que ha pasado horas y horas, porque Moisés es el testimonio vivo, porque él mismo ha estado y ha visto todos los detalles, punto por punto. Puedo pensar que se amanecieron, hermanos, conversando. Y cuando Moisés termina su relato, la Biblia nos cuenta y nos relata cuál es el resultado de ese testimonio que Moisés le dio a su suegro Jetro. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 18, versículo, hermanos, 9. Este es el primer resultado de un testimonio a una persona de lo grande que es Dios y de lo que Dios ha hecho contigo. Capítulo 18 de Éxodo, versículo 9, dice la palabra: y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Hermanos, le trajo una alegría. Se alegró Jetro, dijo: mira, qué grande es el Dios que les ha hecho tanto bien. Jetro miró algo que otros no ven y se alegró, se regocijó. En verdad, él vio que Dios, nadie podía darle un testimonio como él. Él en su vida ha visto cosas, pero nunca se enteró de algo tan grande lo que Dios hace. Por primera vez en su vida, Jetro tiene un testimonio, y no de cualquier persona, sino de Moisés. Y él conoce a Moisés, él sabe cómo es Moisés, y él le dice: suegro, Dios ha hecho esto, y él se regocijó. ¿Cómo no alegrarse? ¿Cómo no regocijarse cuando alguien nos da testimonio de la misericordia de Dios, de lo grande que Dios ha hecho? Aún en las dificultades que ellos han tenido, cómo Dios los ayudó, cómo Dios los socorrió. Y esto alegró a Jetro. Y digo: increíble, maravilloso, es algo que yo no lo puedo todavía tener tanto, como dice con esto. No tuve ese privilegio, pero me regocijo que hay un Dios que les ha protegido. Jetro se alegró, Jetro se gozó. ¡Qué precioso! Hermanos, siempre un testimonio de la obra que Dios ha hecho alegra a la persona. En verdad, le hace ver lo que Dios es. Y somos nosotros responsables de dar ese testimonio. Y dice la palabra del Señor, hermanos, en el capítulo 10. ¿Qué más? ¿Cuál es el segundo resultado? El primero es: se alegró Jetro. Segundo, mira lo que dice 10. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Él dijo: bendito ese Dios. Empezó a alabar. Hermano, cuando uno da testimonio, hermano, ¿sabes qué? El testimonio del poder de Dios. Siempre, hermano, una persona que tiene un encuentro personal con Dios dará alabanza a Dios, reconocerá, entenderá, hermanos, cosas que antes nunca ha entendido. Y sabes, Jetro empieza a glorificar el nombre de Dios. El testimonio, hermanos, hace que alguien empiece a decir: Dios, tú eres bendito. Bendito ese Dios. ¡Qué grande! No hay Dios como Él. Él es el verdadero Dios. Jetro está diciendo: bendito es ese Dios grande. Dios es bendito, hermano. Dios es bendito. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, en nuestras victorias, en nuestras derrotas. Dios es Dios, nunca ha dejado de ser Dios. Dios es bendito.
porque toda gloria, toda alabanza es de Él, porque si no fuera por Él, nada hubiéramos hecho. ¿Qué sería de nuestra vida sin Dios? Dios ha tenido misericordia. Hoy los privilegios, los honores, las cosas que hoy tenemos es gracias a Dios. Bendito el nombre del Señor, bendito el Dios eterno. ¿Sabes? Dios nos ha favorecido y os ha favorecido a cada uno de ustedes. Él es siempre bendito y bendiga. Por eso dice, bendice a Jehová, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía. No te olvides de sus beneficios. Jethro bendice, hermanos. ¿Sabes qué? El testimonio de una persona a otra persona, cuando la persona empieza a tener una experiencia personal con Dios, ahora antes de repente maldecía, antes de repente vivía una vida renegada, molesta, ahora bendice al nombre de Dios. ¿Cuántos de nosotros antes vivíamos una vida sin ganas, sin gozo, una vida, como dice, con amargura, de repente con tristeza, con problemas diversos, porque como dice, por parte de la vida, sino por causa de las malas decisiones, por el pecado, ¿no? Vivimos y ahora venimos a Dios. Ahora decimos bendito, bendecido seas, hermano. Ahora, hermanos, podemos alabar a Dios, reconocerle a Dios, darle alabanza, gloria a su nombre. Cuando una vida es transformada por un testimonio que Dios ha usado a esa persona, qué precioso. Antes, ¿qué estaría diciendo yo? Dios es bendito. ¿Qué estaría yo hablando de que, hermanos, Dios es grande y todopoderoso? De seguro estaría haciendo cosas que nunca agradaría a nadie. Pero no solo eso, mira el versículo 11. No solo él se alegró, no solo bendijo a Dios, sino que hace algo más. 11 dice, 18:11 de Éxodo dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Dice, porque en lo que se ensorbecieron, prevaleció contra ellos. Moisés, hermanos, el testimonio que le dio Moisés a su suegro Jethro, el resultado es que él dice, reconozco, ahora sé a qué Dios debo servir, ahora sé a quién debo adorar, a quién debo honrar. Ahora conozco que hay un solo Dios, no hay otro Dios más. Ahora sé que el Dios eterno, el verdadero, es Jehová de los ejércitos, porque solo Él puede haber hecho esa maravilla, esa grandeza. Lo reconozco. Él será ahora mi Dios. A Él le serviré, a Él le alabaré, porque no hay Dios más que Él. ¡Qué precioso! ¡Qué maravilloso! Él es el Dios. No hay más. Qué lindo es cuando alguien, hermanos, tiene una experiencia de esta manera. ¿Sabes qué, hermano? Una persona cuando empieza a tener una experiencia personal, hermano, sabe que Él es su Dios. No hay más. Ya no estás coqueteando, hermanos, con otros dioses, porque has entendido que solo hay un Dios, el Dios verdadero, el Dios eterno. Él dice, Él es ese Dios, no hay otro Dios como Él. Él es el Dios de los dioses humanos, solo Él es Dios. Todo empezó en un testimonio. Hermano, el hombre no podrá alegrarse en Dios. El hombre no podrá, hermanos, bendecir a Dios. El hombre no reconocerá a Dios si no hay alguien que le lleve el mensaje. Ahora no te digo que vayas de casa en casa y empieces a dar testimonio. No, empieza por los que están en tu casa, con quien tienes contacto. Por causa del problema de ahora tenemos limitaciones, pero empieza ahí de testimonio. ¿Quién es Dios para ti?
Él es el Dios, el único Dios. Él es el único a quien debes honrar, alabar y glorificar. Es así como Moisés para ti. Sabes, hermano, cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios, es imposible que no le alabe a Dios, es imposible que no le reconozca, es imposible que no haya alabanza en su boca, es imposible que pueda decir que Dios, yo sé que hay momentos de pruebas, hay momentos de tristezas, hay momentos de donde nos sentimos mal, pero es imposible que mi boca no reconozca al Dios eterno, que Él es Dios. Es imposible. Cuando una persona nace de Dios, cuando una persona en verdad le cree a Dios, no puede quitar de su boca alabanza a Dios. Una persona que quita alabanza a Dios, o es que se ha rebelado contra Dios y en verdad, hermano, su corazón está endurecido, o es que no le conoce a Dios. Y para terminar, esto sucede, hermano, mira el resultado de un testimonio. Mira lo que puede suceder, porque cuando Dios toca una vida, hermanos, es maravilloso. Mira lo que dice, versículo 12. ¿Lo tiene? Dice, 18:12 de Éxodo dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. ¿Qué dice? Hermanos, Jetro adoró, presentó sacrificio a Dios. Hermano, empezó a adorar este hombre, Jetro, sacerdote de Madián. Hermano, no sacerdote de Dios. Ahora está, hermanos, presentando un sacrificio al Dios eterno. Eso es una vida de adoración, hermanos. El resultado de una adoración es visible. Cuando una persona en verdad le conoce a Dios, hermano, le va a adorar a Dios y su adoración es visible. Le vas a ver adorando a Dios, le vas a ver adorando a Dios, le vas a ver, hermano, porque la adoración es visible. Una persona que dice que le conoce a Dios, una persona que dice que ha nacido de Dios, una persona que cree que en verdad es el Dios eterno y que Jesucristo es tu Salvador, no puede estar sin adoración. A veces me causa extrañeza y tristeza de aquellas personas que dicen que le conocen a Dios y no le dan adoración a Dios. No le adoran. Hermanos, la adoración revela la fe de la persona. La adoración revela en verdad que no solamente es de labios, sino en la vida práctica. Él demuestra con sus acciones que le adora a Dios. Cuántas personas de labios dicen que son de Dios, de labios dicen que le conocen a Dios, pero en su vida de adoración no existe eso. Muchas personas solo adoran, hermanos, cuando van a congregarse. Ahí para ellos, ahí sí adoran. Dice, oh, me pone la música que yo quiero, el corderito o cualquier cosa con la música. Obra, sí, Señor. Oh, precioso Dios. Ahí es precioso Dios. Solamente cuando es el culto. Pero después de ello, no le ves adorar a Dios. Religiosos, religiosas. El verdadero adorador, hermano, le va a adorar y es visible, se ve su fe, hermanos. La verdadera, hermanos, adoración a Dios. Cuando alguien le adora a Dios, hermanos, está demostrándole que le conoce, que ha nacido de Dios, que se ha arrepentido, que ahora le va a adorar. Por eso, hermano, adoración a Dios es obediencia a su palabra. Adoración a Dios es que usted ahora sigue las enseñanzas del Señor y no lo que a usted le agrada. Todo lo que Dios ha dicho.
Y eso demuestra que le conoces a Dios. Eso demuestra que en verdad el Señor es tu Dios. Cuando el salmista dice, Jehová es mi pastor, dice es mío, yo lo reconozco. Y eso se demuestra. Una vida en Cristo se demuestra. Jethro ahora tiene una experiencia personal. Él también ahora recibe a Él como el verdadero Dios. Ahora dice, serviré a ese Dios. Ahora le adoro, ahora le presento, porque de Él es todo. Cuando una persona conoce a Dios, le adora a Dios. El que no le conoce a Dios tiene excusas. Tiene excusas. Su vida es de excusas. Prefiere cosas. En el día del Señor se van, como dice, a pasear, se van a comer, se van a la familia, se van a donde sea, hacen cosas. O sea, ahora se adoran entre ellos y no le adoran a Dios. El día del Señor es día de Dios, no es día del hombre. Y no solamente el día domingo es día del Señor, todos los días son días del Señor, hermano, es día para Él, debemos glorificarle. Un verdadero hijo de Dios le adora, y eso es la evidencia de que una persona le conoce. La adoración, hermano, muestra que yo realmente soy un cristiano. No es que digas que eres cristiano, no es que digas que tú eres uno que ha confesado a Jesús, porque la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero no son cristianos. ¿Sabes? Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, lo demuestra en la adoración. Cuando Moisés le dio el testimonio, Jethro, hermanos, se convirtió de verdad. Jethro de verdad ahora dice, ahora conozco que Jehová es Dios y no hay Dios. Y si Él es ahora Jehová Dios, ¿qué es el resultado? Le vas a adorar. Y eso es lo que hizo Jethro. Y con ello evidencia que en verdad Dios ha cambiado su vida. ¿Sabes? Presentar un sacrificio tiene costo. Cuesta, es obediencia. Ahora te presentas a Dios, ahora das a Dios, ahora eres fiel a Dios, ahora le quieres agradar a tu Dios. Si eso no está sucediendo, usted necesita arrepentirse, usted necesita pedirle perdón a Dios. ¿O es que usted no le conoce a Dios? ¿Es que usted todavía no ha nacido? Y si usted no ha nacido, te invito a que le entregues tu vida a Jesús, que tú en verdad le reconozca, porque si Él es tu Dios, Él merece todo de nosotros, que tú le alabes, que tú le sirvas, que tú le glorifiques y que tú empieces a obedecer la palabra del Señor. Es fácil decir soy cristiano. El cristiano va a obedecer la palabra y va a practicar la palabra. Si el cristiano se aparta de ello, hay dos cosas que puede estar sucediendo. Uno es que está rebelde con Dios y ya le llegará su disciplina. Dos, no le conoce a Dios. No le conoce a Dios. El verdadero hijo de Dios le adora, quiere adorarle. Señor, mi tiempo te pertenece. Señor, mi vida te pertenece, mi cuerpo te pertenece, mi boca te pertenece, mis ojos te pertenecen, mis manos te pertenecen, mis oídos te pertenecen, mi dinero te pertenece, todo de mí te pertenece, Señor. Si no, no se puede. Jethro recibe un testimonio y ahora, hermanos, el resultado es tremendo. Te hago una pregunta. ¿No quisieras que alguien en el cielo un día te diga, gracias a ti, gracias a que Dios te usó a ti, yo estoy ahora contigo en los cielos? ¿Sabes? Mientras que a alguien no le dé testimonio, ¿cómo se van a convertir? Si usted, esposa, no da testimonio en su casa que le conoces a Dios, si usted, esposo, no da testimonio a su esposo que conoces a Dios, si ustedes, padres, no dan testimonio a sus hijos que conocen a Dios, ¿crees que ellos
van a venir al Señor? ¿Crees que ellos se van a admirar de ese Dios que tú dices que sirves, que tú alabas? Tu testimonio es el testimonio que testifica quién es Dios para ti. Ese testimonio puede hacer la diferencia y la transformación y el cambio de una vida. Podemos tener letra de la Biblia, pero ¿sabes? Es lo que tú vives en tu vida práctica, es la que demuestra que le conoces a Dios. Así que tú estás diciendo quién es tu Dios. Si tú prefieres primero las cosas de afuera, por ahí te vas, dedicas a esto, tú estás diciendo qué significa Dios para ti. Y eso a la larga habrá un resultado de ello. Por ello, mi hermano, acérquese a Dios. Usted dé testimonio, adora a Dios. El que conoce a Dios, le adora a Dios. Si tú le conoces y yo le conozco, adoraremos a Dios, honraremos al Señor. Siempre estaremos dispuestos a decir, Señor, utilíceme a mí. Señor, aquí estoy. Haz conmigo como tú quieres. Que tú te glorifiques, Señor. Ahora tu deseo será darle gloria. Hoy la palabra de Dios tendrá sentido para ti. Vas a obedecer su palabra porque tú has reconocido que Él es Dios. Y si Él es Dios, su palabra es para mí el tesoro más grande que tengo. Es lo que en verdad vale en la vida. El que es de Dios. Este libro no es un libro para la biblioteca. Este libro es el que guía tu vida. No solo la memorizas, no solo la estudias, sino que la obedeces, porque tú has reconocido que Él es tu Dios. Jehová es tu Dios. Tú has reconocido a Él como Dios. ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo lo demuestras? Con tu boca te engañas a ti mismo. Por eso, mi hermano, tú adoras a Dios. Tú has creído en verdad que Él es el único Dios, que Jesucristo es Dios y no hay Dios fuera que de Él. ¿Has reconocido a Él en verdad? Hay que demostrarlo con nuestros hechos. Si no es así, nos engañamos a nosotros mismos. Este es el estudio de esta noche, el resultado del testimonio de Moisés. Amén. Dios usó a Moisés y ganó a su suegro. Qué lindo. Este es el mensaje que debes predicar. Cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Cada cosa, cómo Él y de dónde te sacó. Háblale a los que están más cerca, a los que todavía tienes contacto. No te digo que vayas con las personas que no tienes todavía contacto, con las personas que tienes contacto. Y las personas que tienes contacto siempre son con los de tu casa. Háblales, déles testimonio. Y si tienes otra oportunidad, también hágalo. Dale testimonio. ¿Quién es Dios para ti? Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, tú nos recuerdas que un verdadero adorador manifiesta que te conoce. El que en verdad ha tenido una experiencia contigo de salvación, va a adorarte, va a obedecerte, va a reconocerte. Los verdaderos hijos tuyos, Señor, te adoran. Señor, quieren agradarte, quieren hacer tu voluntad. Ahora obedecen tu palabra. Que esta palabra, Señor, que hoy nos has hablado, que nos ayude a reflexionar, a meditar y a entender si en verdad tú eres nuestro Dios, pues tú eres digno que te alabemos y te glorifiquemos. Bendiga esta palabra en cada corazón. Tu palabra nunca vuelve vacío, que dé fruto. En el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén.